Muy bien, cambiamos ahora y vamos al debate político aquí con diferentes invitados que tenemos para charlar, bueno, de todo lo que ha ocurrido, ¿no? En la República Argentina, intenso fin de semana, días previos y también lo que serán los posteriores después de lo que fue el G20. Y bueno, tenemos en los estudios de S5N, bueno, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, Marcelo Bonchmelnik, dirigente peronista, Nicolás Pechersky, que es fundador del PRO en la Universidad de Buenos Aires, y Cristian Cantillo también, que es dirigente de izquierda. Bueno, a todos, gracias por estar aquí y por aguardar este tiempo mientras realizábamos la entrevista. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo vivieron el G20? Bueno, en mi caso, movilizándonos, Sí. siendo parte de la movilización antiimperialista que desafió lo que fue la puesta en estado de sitio de una parte de la ciudad, donde se expulsó a quienes duermen en la calle, que lamentablemente es una cifra cada vez creciente en el centro de la ciudad, y había un retén prácticamente en cada cuadra, una parte de la ciudad militarizada, fantasmagórica, buscando, entre otras cuestiones, que no haya protestas, que no haya movilizaciones, pese a lo cual, bueno, creo que desde mi partido, el PTS, el Frente de Izquierda, tuvimos, junto con otras organizaciones, la virtud de desafiar ese intento de cercenar el derecho a la protesta contra algunos de los jerarcas mundiales que son responsables de las guerras, del militarismo, de la destrucción del medio ambiente, de la precarización laboral, y repudiados en sus propios pueblos. El ejemplo más patente en estas horas del G20 en Buenos Aires fue Macron, ¿no? Mientras él estaba acá alardeando, paseando, bueno, tenía protestas que están increciendo en Francia por parte de los llamados chalecos amarillos, donde frente a la suba de los impuestos a los sectores populares le bajó el impuesto a las grandes fortunas y eso desató una bronca. Y bueno, Macron está de retirada. Temer se va con el 2% de los votos. Putin está viendo a ver a qué otro opositor va a envenenar. El príncipe saudí, que viene de haber descuartizado a un periodista del Washington Post. Trump, caracterizado por perseguir a los inmigrantes y separar a las madres de los hijos. Es decir, gente a la que, lejos de haberle rendido pleitesía, como hizo el gobierno, no cabe otra cuestión que repudiarla fuertemente y, por el contrario, decir que estamos del lado de los que en cada uno de estos países luchan por sus reclamos y sus derechos, ¿no? Bueno, yo tengo un enfoque que tiene algunos puntos en común con lo que decía Castillo, pero otros distintos. Lo principal es caracterizar estas cumbres de los G20, que son las cumbres de los grandes países capitalistas, de los poderosos del mundo, y que tienen como rasgo fundamental aislarse de los pueblos en cada lugar con mecanismos de seguridad fenomenales como los que hubo en la Argentina. Es un rasgo de época de estas cumbres, y que no necesariamente debe ser así. Es así porque estos presidentes y estos líderes no tienen otra alternativa frente a los pueblos. Yo viví el Bicentenario, lo vivieron todos ustedes, que bueno, una cosa distinta a esta, pero hubo millones de personas en las calles y había presidentes de la nación, yo los vi, caminaban por las calles con sus custodias, por supuesto, pero que no tenían que aislarse de los pueblos, sino que en realidad compartían con los pueblos, y había millones de argentinos que vinieron de todo el país en las calles. Por lo tanto, ese es el contraste entre estas cumbres que se aíslan de los pueblos, con líderes que son repudiados en su gran parte, y ese otro enfoque. Para los argentinos específicamente, esta cumbre dejó poco y nada. Todo el mundo decía que lo central es la reunión del líder chino con Trump. Nosotros no tenemos una política exterior que se ha debilitado, no tenemos autonomía política en este momento. El presidente de la Nación se reunió con la ministra, con la premier británica, y no planteó el tema Malvinas, el tema de soberanía Malvinas. Hizo un silencio que a mi juicio es oprobioso, de forma tal que el presidente Trump dijo que es un líder fantástico, Macri, pero después le dijo que quiere vender armas y lo involucró en un lío donde nosotros no tenemos nada que ver, diciendo que que hablaron con la Argentina de cómo China sí, actitud depredadora. Es una depredadora, comprometiéndonos en una estrategia que tiene que ver con esas dos grandes potencias mundiales. O sea que de venderle algo a alguien, ni mu. Y todos nos quieren vender a nosotros. Como decía Castillo,
Macron, lo primero que dijo, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, por ahora no existe. Él está pensando en que tiene una rebelión de los chalecos amarillos y en sus agricultores, que es lo que siempre piensan los líderes franceses. Por lo tanto, para el pueblo argentino, para los ciudadanos argentinos, creo que esto nada. Ahora, no quiero dejar de decir dos palabras del evento. Todo lo que tenga que ver con la cultura, ahí aparecen los grandes bailarines argentinos, la diversidad argentina, Mora Godoy, Boca, todo eso es una cosa maravillosa. El Colón, solo que es una cosa de minoría, ¿no es cierto? Insisto, no tiene un enfoque que tenga que ver con la cultura en un sentido mayoritario. Si no lo compartió el pueblo argentino, lo no, en absoluto. Y después, federal puede haber sido, ¿sabes? Y diverso puede haber sido, pero inclusión, mencionó este hombre, no entiendo qué quiere decir cuando menciona inclusión. Bueno, hay veces que ves una cosa que parece tan obvia y de repente tenés una lectura totalmente opuesta, pero, por ejemplo, si vamos a comparar con el Bicentenario, costó 200 millones de dólares y fue un recital que duró varios días. Y esto fue un evento que costó 30 millones de dólares y entre todos los acuerdos con China hay 25.000 millones de dólares en obras de infraestructura comprometidos. Si se la suma antes de venir, da 25.000 millones de dólares. Entonces, 30 millones, y se firma todo eso, me parece que la cuenta es espectacular. El Bicentenario fue un gran evento, pero fue un recital de 200 millones de dólares, ni más ni menos. Ahora, aclarando eso, el G20 se hizo en Argentina porque muestra la posición que tiene este gobierno y Argentina en el mundo hoy, a diferencia de lo que teníamos antes. Básicamente, antes no venían, y ahora sí. Y muchos de esos presidentes vinieron antes del G20. Obama, antes de irse, vino para Argentina, varios presidentes de Europa. Me parece que discutir el lugar de Argentina en el mundo hoy es extraño. Y no es para defender a los presidentes del resto de los países, pero los eligió su propio pueblo. Me parece que decir algunos que no los eligieron, ¿eh? Bueno, algunos no. Al príncipe saudita, no sé, que yo sepa, no hay ni siquiera sufragio. No te interrumpí, pero me parece bien, algunos que no. Y decir que acá estaba todo el capitalismo, casi todo el planeta es capitalista, pero el 99% de la gente que vive en países comunistas estuvo representada acá porque vino China también. Entonces hay una confusión de conceptos para encontrarle el lado negativo a un evento que fue todo positivo, que celebro la creatividad. Y le quería agradecer al señor del Frente de Izquierda, Cristian, porque al menos no hubo piedras en la manifestación, así que me parece que estuvo buenísimo que se puedan manifestar sin romper nada. A ver, hay muchas cosas para decir de esto. Silencio, Hugo, hay que decirlo. Esperaba que Cristian Voy a intentar no reírme de esta última aparición de este chico, porque la verdad que no tiene que agradecerle nada. No voy a salir yo a defender al Frente de Izquierda, que son compañeros que demuestran su fidelidad a su ideología permanentemente en todas las batallas que dan, y nosotros somos absolutamente solidarios en este momento con ellos. Lo que quiero decir es, con respecto al G20, que seguramente no voy a coincidir con Cristian, a nosotros no nos preocupa, en todo caso, la participación de Argentina en el G20. A mí me parece que Argentina tiene que tener de modo independiente y ocupar las sillas de los máximos organismos internacionales donde pueda favorecer al pueblo argentino. Claro, en un país que tiene la política que tiene el gobierno de Macri, ¿sí?, que ingresó a este gobierno con un 12% que conformaba la deuda pública comparada con el PBI y que hoy está cerca de un 70%, esa comparación, esta cumbre del G20 pasa a ser por lo menos un tanto ridícula. Cuando en general los países intervenientes en el G20 tienen, proclamando aunque sea, aunque podemos diferir en algunas cuestiones, proclaman un intercambio comercial que sea medianamente equitativo, y la gran batalla mediática que nos tuvieron los medios los últimos 10 días era la cumbre de Trump y Xi Jinping, por las trabas que tiene el comercio, fundamentalmente las dos más grandes potencias. Y que nosotros quedamos en el medio. Claro, desvirtúa la esencia de lo que nos vendieron en algún momento que podría llegar a ser el G20. Cuando nosotros miramos hacia adentro y vemos a nuestro país cómo ha desarrollado desde el 10 de diciembre del 2015 una devastación permanente de las pymes, de la industria nacional, donde ha abierto la barrera de importación, donde le ha sacado las retenciones al campo, donde cada día fabricamos menos, donde este mes las automotrices cayeron un 45%, cuando nosotros pretendemos mirar al mundo desde ese plano, de ese plan económico que vienen desarrollando, la verdad que esto de mínima es ridículo. Ahora bien, cuando yo escucho a este caballero, maravilloso coreógrafo de la Argentina, hablando desde la coreografía, ¿sí? Claro. Pero lo que se implementó
como pantalla para mostrarle a un señor que se emociona hasta el llanto, ¿sí?, escuchando que gritan Argentina, Argentina en el Teatro Colón, 2.487 personas, porque esa es la capacidad del Teatro Colón, por más que sea uno de los máximos coliseos del mundo, siempre fue de la oligarquía, siempre perteneció a una minoría. Jamás vos vas a poder comprar, para vos y tu familia, los abonos que compran los millonarios de este país. Ellos son dueños de la Argentina, son dueños del Teatro Colón. El Teatro Colón tiene uno de los presupuestos más altos de la cultura de Latinoamérica, el Teatro Colón solo, y los cuerpos estables no participaron. Entonces, que quieran justificar a partir de las horas de trabajo, ¿por qué no hablan con los empleados del Teatro Colón, que son empleados del Estado, que hubiesen querido participar, después de haber estudiado, después de haber participado, dejado horas de trabajo para quedar como planta permanente en ese teatro? ¿Por qué no hacemos una consulta de qué hubieran presentado ellos? A ver si nosotros, de una vez por todas, no podemos producir diversidad cultural desde el lugar que tiene mayores recursos. ¿Qué podrá decir? ¿Sí? Un teatro como el del Chaco, de la Ciudad de Resistencia, como el Santiago del Estero, como el de Tucumán, ¿sí?, al lado de la millonada que se gasta todos los meses en el Teatro Colón. O sea, no podemos ni siquiera agasajar a nuestra gente ahí. Es mentira. Hay una manera de comunicar, hay una manera de ser, porque tienen un plan para estar en el mundo. De ninguna forma nosotros no hemos participado. ¿Y cuál es ese plan? Ese plan, bueno, como contraposición a lo que hicieron, sí, nosotros se acaba de cumplir hace 10 días, ¿sí?, la fecha del debate de segunda vuelta. Discutíamos en este mismo canal, estaba Miriam, una compañera también del PTS del Frente de Izquierda, previo a eso, ¿por qué nosotros pensábamos que había que votar en segunda vuelta a nuestro candidato? Nos hablaron de campaña del miedo. Si analizamos cada una de las cosas que dijo Daniel Scioli en ese debate, todas se cumplieron. Y si analizamos cada una de las cosas que dijo Mauricio Macri en ese debate, ninguna. Entonces, ¿Macri mintió? Macri estafó a la gente. Hubo gente que creyó en el discurso de Macri. Claramente nos ganaron por 1,8, 2 puntos. Fue reñido, pero ganaron en las urnas. Y le mintieron. Le mintieron al otro día. Yo insisto siempre con esto que parece gracioso, pero que no lo es. Yo no conozco mucha gente acá que haya comprado 5 millones de dólares, cuando esta gente liberó. Cuando dijeron que iban a controlar, sí, la devaluación de la moneda, que era lo más fácil. Se lo dijo a Mirta Legrand en un programa al mediodía. Eso es muy sencillo, ¿sí? Y nosotros hemos tenido la devaluación más grande que conoce la Argentina. Desde ahí, de esa devaluación, ¿qué tenemos nosotros como resultado? La destrucción de la industria nacional. A partir de eso, cuando les llegan las tarifas increíbles, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, se cierra eso, se pierde la estructura productiva, se pierde trabajo, se pierde el consumo. Entonces es un círculo negativo permanente. El consumo interno ha caído en cuánto en la Argentina. ¿Y vos crees que este G20 aporta en algo a esto que estamos hablando? ¿Ayuda en algo? El G20 a la Argentina, imposible. No hay ninguna posibilidad. Lo que nosotros hemos hecho en los últimos 3 meses ha sido recibir el peor endeudamiento que ha recibido la Argentina en etapas democráticas y durante las dictaduras militares. Ese endeudamiento que ha tomado el presidente Macri frente al Fondo Monetario, sí, que cuando él mismo decía de ninguna manera vamos a ir al fondo, ¿sí?, y lo primero que hizo, cuando no pudo controlar nada, porque nunca pueden controlar nada, porque en definitiva llevan la tormenta perfecta a este país, ¿qué hacen? Piden 50, 57, junto con otros organismos, 60.000 millones de dólares, sí, que tenemos que empezar a pagarlos ahora. Entonces, ¿a dónde va esa plata? No, cuando vos pedís, ¿sí?, no está mal ni está bien pedir en sí mismo. Ahora, cuando vos pedís plata, y eso va directamente a la reactivación industrial, y eso va directamente al fomento del trabajo, y eso va directamente para que el país vuelva a tener un circulante, para que haya consumo, para que las fábricas estén permanentemente, para que la luz esté subsidiada, el gas, para que haya computadoras como teníamos en los colegios. Eso está muy bien, porque eso es una inyección. Lo que trajeron estos muñecos, ni un peso está yendo para la industria, ni un solo. Acá había una mesa hace un rato discutiendo, había gente que votó a Macri en esta mesa. Bien. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Que no pueden pagar sueldos, que pueden tienen que participar negociar entre todos, y así hacemos ese dos o tres cuestiones que me parecen. La primera, que creo que el gobierno no montó provocaciones como directas, o sea, a nosotros nos montó una porque tuvieron el apoderado de nuestro partido y a otro compañero justo antes de empezar la marcha, con argumentos
insólitos. Pero tuvo el problemita de River Boca una semana antes, ¿no? Entonces, el que no nos iba a dejar llegar hasta Avenida de Mayo tuvo que retroceder y dejarnos hacer el itinerario que se había votado por las organizaciones y que se mantuvo firme, y donde lamentablemente hubo muchos ausentes. ¿Es cierto que mantenían la línea con el gobierno, o al menos con, con un sector de hubo dos reuniones del conjunto de los organizadores, incluso el compañero que detuvieron es uno de los que participaba por nosotros en la organización y es apoderado del partido, que fue una provocación clara que el gobierno montó. Y bueno, y se acordó el itinerario, que eso sí es lo que se quedó, que el primero nos decían que no iba a poder y nos mantuvimos firmes y se hizo el itinerario. Pero, insisto, acá hubo sectores que se borraron de la marcha. Ni el kirchnerismo no estuvo, salvo excepciones. Damián Catalano de Ate, alguno más. Excepciones. Pero después desaparecieron a la hora de pelear en las calles contra los representantes de las políticas neoliberales que estaban ahí. La izquierda mantuvimos, no solo digo la crítica a las protestas, a esas políticas, sino la defensa del derecho a la protesta, porque hubo una monumental campaña lanzada de Patricia Bullrich para que no haya movilizaciones. Y esa campaña incluyó el atemorizamiento, la militarización, decirle a la gente que se vaya. Bueno, nosotros no nos arrodillamos ante Patricia Bullrich, que nos dice que no nos tenemos que movilizar y repudiar... nosotros decían que esto fue como un ensayo para los reclamos futuros. Entonces yo creo que... una cosa y la otra. Bueno, ustedes hacen lo suyo y nosotros hagamos yo creo que el pueblo trabajador argentino en gran parte está en contra de todas las políticas que vienen a representar quienes estaban ahí. Las políticas xenófobas, las políticas de explotación a nuestros países, al FMI que estaba ahí, Christine Lagarde estaba ahí, digamos la nueva ministra de Economía que tenemos, que hasta nombra al presidente del Banco Central, dio el nombre de Sanleris, y nos han sometido a un pacto colonial. Entonces, ¿cómo no estar repudiando en las calles ese pacto colonial? Pero si entendemos cómo Macri llegó hasta acá, teniendo minoría en el Congreso, tenemos que entender quiénes le votaron las leyes y quienes además llaman a no movilizar esperando al 2019. Porque eso es en parte verdad. Eso es en parte así. Yo quiero terminar, después me contestás, no hay ningún problema. No contestar, me parece que estás mintiendo. ¿Qué estoy mintiendo? ¿Cómo estoy mintiendo? ¿Que no le votaron el presupuesto, que Macri tenía mayoría en diputados y en el Congreso? Yo te digo algo. Yo creo que vos, primero... Yo no miento, Yo estoy diciendo estrictamente la verdad. Te conozco hace 36 años. Digo, me parece que estás en el lugar donde siempre estuviste. Ahora bien, dentro del marco de lo que nosotros estamos viviendo en la Argentina, tenemos que analizar, ¿sí?, que tenemos, y tendrías que pensar, que tenemos un enemigo fundamental. Para nosotros, ¿sí?, la política de este gobierno es el enemigo fundamental. Este gobierno, perdóname, disculpame, no es seguir dividiendo. Lo que pasa que hay un argumento que es falso. Este gobierno no es el único responsable de lo que está pasando. Todos los que le han votado las leyes en el Congreso. Pará, escúchame por favor. Gobierna hoy y hay los que cogobiernan en el Congreso votándole las leyes. Los gobernadores. Ustedes nos hubiesen llamado a votar en blanco. No, eso ustedes perdieron. Ustedes perdieron, entre otras cosas, por haber puesto un candidato ultraconservador que viene el menemismo como Daniel Scioli. ¿Vos te crees que yo iba a votar a Scioli? Sí, claro que sí. Bueno, en mi vida voy a votar a un conservador de derecha como Scioli, a un gobernador que arruinó la provincia de Buenos Aires. Bueno, porque yo quiero cambiar, yo quiero terminar con esto. No creo que el peronismo sea una fuerza política que está a favor de los trabajadores. El peronismo ha ayudado a cogobernar a Macri, le ha dado gobernabilidad con la burocracia sindical, que se retiró de todas las luchas, que abandonó a los trabajadores. Ustedes no tienen un modelo alternativo, por eso no movilizan contra el G20. ¿Ustedes van a dejar de pagar la deuda? ¿Van a dejar de pagar la deuda externa? Bueno, van a seguir pagando la deuda. ¿Van a nacionalizar la banca y el comercio exterior? Y bueno, esa es la gran diferencia que tenemos. Yo creo, no hay salida para la Argentina. Termino con esta idea. Quiero decir una sola cosa. La Argentina no tiene salida en su decadencia permanente si sigue pagando la deuda, si sigue permitiendo la fuga de capitales sin nacionalizar la banca y el comercio exterior, si no para el saqueo en el terreno de los hidrocarburos y las energías y termina con las privatizaciones. Sin esas medidas, Argentina no tiene salida. Enfrentar a Macri es para pelear por ese programa. Para aplicar macrismo ordenado, eso no va a cambiar nada. Se mezcla todo. Yo creo que acá hay una cuestión importante de estos 3 años, que por ejemplo, estoy de acuerdo en que hubo fuerzas en el Congreso
que votaron leyes del macrismo y que no cumplieron con el mandato popular de ser opositores. Y es el peronismo. No hay duda que una parte de los que fueron votados para ser opositores no lo han sido, está claro, desde los fondos buitres a muchas otras leyes. Por lo tanto, ese distingo, yo creo que efectivamente nosotros los que integramos de un modo u otro el kirchnerismo, creo que lo tenemos que hacer. El presupuesto, el kirchnerismo votó en contra, hicimos campaña en contra porque es un presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Otra aclaración muy importante. Tercero, ya que surgió, creo que ustedes cometieron un grave error. Ninguna fuerza que dice que es de izquierda, ante una disyuntiva histórica de donde podía triunfar la derecha cerril conservadora como fue Macri, ustedes debieron haber votado contra el enemigo principal y contribuir a que no triunfe la derecha conservadora. Por otra parte, francamente, con el mismo enfoque, ustedes están contra Lula, ustedes están contra Fidel, ustedes están contra Evo, ustedes están contra Cristina, ustedes están... Entonces todo eso no es izquierda. Perdóname que todo eso no es izquierda. Porque ninguno de todos esos para ustedes es revolucionario. Son solo ustedes revolucionarios. En Ecuador, con el mismo argumento que acá ustedes decían que había que votar a Scioli, empujaron votar a Lenín Moreno, muy parecidito a Scioli. Llegó que lo primero que hizo aplicar la misma política neoliberal que decía que no. Ese es un hombre que traicionó, que es otra cosa. ¿Qué política hubiese aplicado Scioli? A pesar de su nombre. Contesto yo a ver si se pueden juntar todos contra mí un ratito. Voy por partes. Primero, desde la vuelta a la democracia, la peor devaluación la hizo Duhalde. Y a Néstor le gustó tanto que mantuvo el equipo económico, como para aclarar una cosa que es un dato, no es una opinión. Otro dato, el peor de endeudamiento. Sí, es el peor dato que no importa, pero es el dato. Yo te estoy contestando lo que dijiste técnicamente. El peor endeudamiento en términos de tasa fue con Chávez al 15%, cuando el mundo se endeudaba 2, 3, 4%. Entonces, esas son locuras que están diciendo. Sí, yo sí estoy en contra de Fidel, de Chávez. Lenín Moreno está haciendo cosas un poco más razonables que toda esa banda de presidentes que lideraron. Banda de presidentes que lideraron la región durante tanto tiempo. Me parece que... ¿Y a vos quién te gusta, Bolsonaro? Vos recién hablaste de presidente votado democráticamente. Yo quiero defender a Cristian porque a mí me parece que el candidato más de derecha que hubo en 2015 fue Daniel Scioli. Por algo estuvo con Menem y nosotros no. Entonces me parece que él no pudo votar al candidato más de derecha. No es chicana, de verdad es mi opinión. A mí me parece que un tipo que nació en el menemismo y que estuvo después en el dualdismo estaba cómodo en el kirchnerismo porque lo acercaba al poder, pero que es un tipo de derecha y por eso no lo votó. No entiendo cuál es la contradicción acá. No, la verdad que contradicción no hay ninguna, salvo que no has leído mucho en tu vida. Eso es bueno. No, eso no lo sabes. Si querés comparamos pilones de libros, no sé cuál es ese debate. Me parece que leí un montón. Tengo un montón de estudios, fui a la educación pública toda la vida y tengo un montón de libros en mi casa. Me parece que es una aclaración innecesaria. No sé, ¿querés que hagamos una lista de libros? ¿Cuál es? Dale, hagamos una lista de libros. Espectacular. Yo no te acusé a vos de no leer. Pero yo no te acusé a vos de no leer y dijiste un montón de datos que no son ciertos. Y simplemente te los corregí para que aprendamos todos. Yo creo que la discusión es qué se va a hacer con esta crisis, porque Macri en 3 años nos dejó una deuda que llega al 100% del PBI, ha caído enorme el poder adquisitivo de salario y jubilaciones. Entiendo tu momento, espera. ¿Qué se va a hacer? Está muy bien lo que vos decís, en tanto, ¿sí?, tu sector político, que viene repitiendo esto hace décadas en la Argentina. Y está muy bien. Digo, eso es una línea de conducta que no se puede discutir. Nosotros lo que vemos es que pasan las décadas y las etapas políticas mutan y las necesidades de los pueblos cambian, ¿sí?, y la organización popular también. Entonces, repetir formas políticas de tantas décadas que no han llegado absolutamente a nada, a mí me llama la atención. Entonces, lo que yo digo es, en este momento en la Argentina, ¿sí?, tenemos muchas cosas como para juntarnos. Muchísimas cosas. Más allá de que a vos te guste o no te guste algún compañero de nuestro espacio, más allá que a mí me guste o no algún compañero del tuyo, más allá que ustedes hayan tenido alguna actitud en algún, inclusive internacional, con alguna gente que nosotros éramos más amigas y ustedes han sido un poco más enemigos. No es el problema. Lo que me parece que hay que discutir de la Argentina. En este momento nosotros tenemos que oponernos, ¿sí?, a un gobierno que vino por todo. Los dueños de la Argentina, ¿sí?, en este momento no necesitaron de dictadura militar, sino que fueron a una elección amparada por los medios hegemónicos, llevaron adelante una campaña mentirosa, engañaron a la población y hoy los tenemos gobernando. ¿Qué hacemos frente a eso? Me parece que discutir las cosas centrales. ¿Estamos de acuerdo con que este gobierno le mintió a la gente? Sí.
desnudemos esa mentira. ¿Estamos de acuerdo con que los medios hegemónicos de comunicación acompañaron esta mentira? ¿Que hay periodistas con nombre y apellido? ¿Que tendría que haber un lavallato de periodistas en la Argentina? Porque hay, así como médicos corruptos, ingenieros corruptos, políticos corruptos, hay una cantidad de periodistas corruptos, ¿sí?, que sabemos que han hecho lobby. A nuestros compañeros los han denunciado con tapas que vos, cuando defendías a tus compañeros, me gustaría defender los míos. Digo, tapas completas de las cuentas del exterior que tenía Máximo Kirchner, ¿no es cierto? Esa tapa completa, él y la ex ministra Garré, un periodista estrella de Clarín que anda paseándose por todos los canales todo el tiempo, en ningún momento hizo una tapa diciendo, no, esto fue mentira, esto no fue verdad. Este chico Majul, el peticito, que todo el tiempo dice, ¿sí?, dijo durante toda la campaña, ¿sí?, la campaña del miedo, porque dicen y el tipo retransformó la campaña, no se dejen engañar. Si verificamos la campaña de Mauricio Macri, la verdad que hubiese sido maravilloso hacer una campaña del miedo, porque la verdad es que da miedo lo que está sucediendo hoy en los hogares de los argentinos. Entonces, si vos vas a circunscribir la discusión global que tiene que dar la oposición en la Argentina a si participamos o no de una marcha, cuando nosotros hemos participado toda la vida de marchas, nosotros hemos participado toda la vida de lucha. Pero explícame una sola cosa, ¿por qué no fueron a esta? Hemos sido reprimidos. No, yo todo bien, pero ¿por qué no fueron a marchar contra el G20? Todo bien, ¿por qué no marcharon contra el G20? Escúchame, Chipi, si yo tuviese que explicarte a vos... Yo sencillamente... si tuviese que explicarte a vos... No entiendo. Porque nuestra política, ¿sí?, es de lucha permanente. Pero ¿por qué no fueron a la marcha contra el G20? ¿Sabés cómo quedaríamos? Tratando de contar muertos sobre la mesa. No, yo no quiero eso. Yo nada más quiero las explicaciones son políticas. Disculpame, nos quedamos sin tiempo. ¿Le puedo contestar? No, es que nos quedamos sin tiempo, pero un segundo. El antiperonismo es tan grande que englobás a todos los compañeros. Nosotros, ¿sí?, en este país, Marcelo, nos quedamos sin tiempo. A la mayor de la vida de nuestros mejores compañeros, ¿sí?, no es posible que vos nos vengas a decir si porque participamos de una marcha o no estamos de un lado o de otro. No es posible, Cristian. Se siguen equivocando. El electorado le va a dar vuelta otra vez la cara. Un minuto. Tenemos que minuto. No, menos. No, menos 30 segundos. Acá la discusión inicial es cómo enfrentamos a Macri. Yo lo que estoy diciendo es que votándole las leyes en el Congreso y no yendo a repudiar al neoliberalismo expresado en la cumbre del G20 no se lo enfrenta a Macri. Siendo la burocracia sindical, dejando a los trabajadores librados a su suerte, permitiendo lo que no se enfrenta. Entonces, se lo enfrenta en la calle, lo destruye. Yo creo por eso tenía sentido la discusión del 2015. Tenía sentido, hace falta un gran frente electoral desde el frente de izquierda muy amplio que aglutine a todos para derrotar al macrismo. El pacto colonial con el FMI en el 2019 ya pasó, hay que derrotarlo en las calles. Con la lucha de los trabajadores. Gracias Marcelo, gracias Nicolás, gracias Juan Carlos, gracias Cristian. Gracias. Y eran las 2 de la mañana y seguimos. Rapidísimo. Sí. Bueno. Rapidísimo nos vamos a la pausa. Sí. Pero después de la pausa se viene una charla. Vamos a charlar ambos con Pino Solanas. Mirá que está ahí con nosotros. Gracias, Pino, por haber venido, por estar esperando. Gracias, Pino. Brillante discurso en el Senado, ¿no? Cuando fue, recuerdo, el cierre, ¿no? Y lo que fue también sobre el presupuesto, para charlar unas cuantas cosas con Pino respecto a los temas, bueno, que estábamos hablando hace minutos, ¿no?